Hoy nos metemos en un artículo con una idea que es casi adictiva para el mundo empresarial. Empresas que se reinventaron y triunfaron en tiempos de crisis. El texto nos cuenta estas historias que parecen casi mitología, ¿no? Gigantes como Lego, Apple, Marvel, todos al borde del precipicio y de repente resurgen. El tono es de una épica audacia, visión, un éxito que parece casi predestinado. Pero claro, lees esto y te preguntas, a ver, ¿es la reinvención una fórmula mágica que cualquiera puede usar? ¿O estamos viendo solo la excepción que confirma la regla? Nuestra misión hoy es justo esa. Rascar un poco, deconstruir estos casos, separar el mito de la estrategia real y ver qué lecciones, de verdad, podemos sacar. Exacto, porque el artículo vende una visión muy atractiva, casi un eslogan. Reinventarse es posible y rentable. Pero la realidad, bueno, es mucho más compleja. Si pones la lupa, ves que el éxito de estos gigantes casi simple depende de recursos inmensos, un contexto que no se va a repetir y, seamos honestas, una dosis de suerte considerable. Así que vamos a analizar esa tensión. Vamos a ver qué factores internos y externos jugaron de verdad un papel y, sobre todo, preguntarnos todo el rato, ¿esto lo puede replicar una empresa pequeña o mediana hoy? Vale, pues vamos a ello. Empecemos por la que quizás sea la historia más famosa, Apple. El artículo lo vende casi como la vuelta del Mesías. Steve Jobs regresa y con su audacia reimagina la tecnología. Suena a la historia del héroe solitario. Pero, ¿fue solo eso? Es que es la narrativa perfecta, es irresistible. Y a ver, no se puede negar que Jobs fue la pieza clave, con esa obsesión casi maníaca por el diseño y la experiencia. Sí, eso es indudable. Pero su regreso, en el 97, coincidió con dos factores externos brutales. El boom de Internet estaba a punto de explotar y el mercado de los ordenadores era un mar de cajas grises. Funcionales sí, pero sin alma. Claro, es que el terreno estaba abonado para que algo radicalmente diferente funcionara. Del HP, todos hacían lo mismo. Había un hueco enorme para la estética. Exactamente. El contexto era perfecto. Y fue una apuesta de casino. El iMac de colores, ese ordenador que parecía un juguete, o el iPod después, fueron movimientos de todo o nada. Si el iMac no hubiera conectado con el público, si se hubiera visto como un capricho de diseño, podría haber sido el clavo definitivo en el ataúd de Apple. No fue solo visión, fue un riesgo altísimo en un momento histórico que, por suerte para ellos, estaba preparado para acogerlo. Qué frágil era ese éxito, ¿eh? Me pregunto qué habría pasado si, por ejemplo, Microsoft hubiera lanzado su Zune un año antes que el iPod, pero bien hecho, con un buen diseño y una tienda de música que funcionara. ¿Estaríamos hablando hoy así de Apple? Probablemente no. El iPod fue la puerta de entrada a todo el ecosistema. Sin él, el iPhone y el iPad lo habrían tenido infinitamente más difícil. El iPod no solo vendió música, vendió la idea de que Apple hacía tecnología cool y fácil. Les dio el control con iTunes. Un competidor fuerte y a tiempo podría haber cortado esa racha de raíz. Esa idea de depender del momento justo y de factores externos me hace pensar inevitablemente en Lego. El artículo habla de volver a la esencia, ¿no? De recuperar el valor del ladrillo. Suena muy puro, pero ¿fue realmente un viaje interior o miraron mucho hacia afuera? Miraron muchísimo hacia afuera. La decisión clave, la que salvó a la compañía, no fue solo optimizar la producción, fue firmar las licencias con Star Wars y Harry Potter. Y ahí está el debate. ¿Es volver a la esencia, poner la cara de Luke Skywalker en tus muñecos? Claro, es que no es lo mismo volver a los ladrillos que poner a Yoda en la caja. Cambia el juego por completo, ¿no? Totalmente. Y ese movimiento dependía de dos cosas que una pyme no tiene. Una marca global ya reconocida, aunque estuviera en crisis, y el músculo financiero para negociar esas licencias. Un fabricante de juguetes de barrio no puede llamar a Disney. Lo que hizo Lego fue brillante, sí, pero fue apalancarse en fenómenos culturales masivos. Y de nuevo, una dependencia brutal. Pensemos en ese escenario. ¿Qué hubiera pasado si las precuelas de Star Wars de principios de los 2000 hubieran sido un desastre comercial tan grande que hundieran el interés en la saga? Pues que su línea de productos más rentable se habría desplomado, arrastrándolos con ella, habría agravado la crisis en lugar de solucionarla. Probablemente habrían tenido que vender la empresa. Esto demuestra que su salvación estuvo, en gran parte, ligada a la suerte y al éxito de un socio externo. Dependieron del éxito de otro. Hablando de estas dinámicas, el caso de IBM es casi lo contrario, ¿verdad? No fue tanto una dependencia externa como una lucha interna brutal para cambiar.
El artículo lo pinta como una transformación muy limpia, casi de cirujano. Dejamos el hardware, nos vamos a los servicios. Sí, una cirugía, pero una a corazón abierto y sin anestesia. Esa transformación limpia supuso el despido de decenas de miles de personas y una batalla campal contra la cultura interna de la empresa, y liderada por un CEO, Lou Gerstner, que venía de fuera del sector tecnológico además. Fue un proceso larguísimo y muy doloroso que el texto apenas menciona. Vale, entiendo lo de los despidos y la presión, pero hay que reconocerle el mérito a Gerstner. Mover un transatlántico como de IBM con esa inercia, en cualquier dirección es una hazaña. ¿No estamos subestimando un poco el liderazgo aquí? No, en absoluto. El liderazgo fue fundamental, sin duda. Gerstner tuvo la visión y la dureza para ejecutarla. Pero de nuevo, el contexto empujaba. El mercado se estaba moviendo de los grandes ordenadores a la computación distribuida. Los clientes ya no querían solo cajas, querían soluciones. IBM no inventó esa necesidad, respondió a ella. Y lo hizo desde una posición única, con una cartera de clientes corporativos que era la envidia del mundo. Tenían una posición de partida que muy pocas empresas han tenido. Esa idea del activo oculto, como la cartera de clientes de IBM, me recuerda mucho al tesoro sobre el que estaba sentada Marvel antes de su gran explosión. Es el ejemplo perfecto. Marvel estaba en bancarrota, pero poseía un activo único, un catálogo de miles de personajes con décadas de historia. Era como tener un pozo de petróleo sin explotar en el jardín. La genialidad de Kevin Feige fue darse cuenta de que el valor no estaba en licenciar los personajes por separado, sino en construir un universo con ellos. Pero de nuevo, el riesgo era demencial. El artículo habla de la visión del universo cinematográfico de Marvel, el MCU, como si su éxito fuera inevitable. Cero inevitable. Fue una apuesta de todo o nada, que dependía por completo del éxito de una sola película, Iron Man en 2008. Y recordemos que Iron Man, en aquel momento, no era un personaje de primera línea como Spider-Man, era segunda división. Si esa película hubiera fracasado en taquilla... Es increíble pensarlo. Si Iron Man pincha, ¿qué habría pasado? El MCU, tal como lo conocemos, no existiría. No existiría en absoluto. Todo el proyecto se habría cancelado. Marvel habría tenido que vender los derechos de sus personajes restantes, como Thor o Capitán América, a otros estudios para sobrevivir. Y probablemente por 4 duros. No tendríamos Vengadores ni Guardianes de la Galaxia. La historia del cine de los últimos 15 años sería completamente diferente. Y si hablamos de apuestas de todo o nada, tenemos que hablar de Amazon y su modelo de crecer primero, ganar dinero después. De nuevo, el artículo lo atribuye a la visión casi profética de Jeff Bezos. Una visión que fue financiada por la paciencia casi infinita de unos inversores que aceptaron años, décadas de pérdidas a cambio de una promesa de dominio futuro. Esto es crucial. ¿Cuántas empresas, cuántas pymes, pueden permitirse no ser rentables durante 10 años para construir un imperio? Es un lujo impensable para el 99,9%. Y, además, en el caso de Amazon, hay una parte de la historia que el artículo omite y que me parece fascinante. Su división más rentable, Amazon Web Services, AWS, no fue parte de ese gran plan maestro inicial. Exacto. O sea que su motor de beneficios no fue una visión genial desde el día 1, sino que nació casi por accidente. Crearon una infraestructura interna potentísima para gestionar su propia tienda, y en un momento dado alguien pensó, oye, ¿y si alquilamos esta capacidad que nos sobra? Fue una estrategia emergente, no un plan diseñado desde el principio. Eso rompe por completo la narrativa del genio que lo tiene todo planeado, ¿sabes? Esa idea de ir a contracorriente, de hacer algo inesperado, es la historia de Nintendo con la Switch, ¿verdad? Venían del fracaso estrepitoso de la Wii U, parecían acabados como fabricantes. Totalmente. La industria entera, con Sony y Microsoft a la cabeza, iba en una dirección. Más potencia, más teraflops, gráficos fotorrealistas, era una carrera armamentista. Y Nintendo de repente se sale de esa carrera y presenta la Switch. Un concepto híbrido, menos potente pero que podías llevar a cualquier parte. Muchos analistas predijeron un fracaso monumental. La mayoría. Decían que los móviles ya cubrían el juego portátil y que no podía competir en el salón con la PlayStation 4. Fue una apuesta a la contra, un riesgo enorme.
Si la Switch no hubiera conectado con el público, podría haber sido el final de Nintendo como fabricante de hardware. Se habrían convertido en una empresa de software más, haciendo juegos de Mario para sus rivales. De nuevo una reinvención que, vista a toro pasado, parece un golpe de genialidad, pero que en su momento fue un salto al vacío. Vale, después de desmontar un poco todos estos mitos, me queda una sensación agridulce. Por un lado, las historias son inspiradoras, pero por otro, todo parece una lotería. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Qué podemos aprender de verdad? A pesar de la crítica, hay lecciones muy valiosas. Si tuviera que destilar 5 aprendizajes prácticos, serían estos. Enfócate en la experiencia del cliente, no solo en el producto. Apple y Nintendo son los mejores ejemplos. No vendieron solo un teléfono, vendieron una nueva forma de interactuar. Identifica y explota tus activos ocultos. Marvel tenía sus personajes, IBM sus clientes. Toda empresa tiene algo infravalorado. La confianza, un conocimiento técnico, hay que encontrarlo. El tercero que mencionas, sobre la cultura de innovación, me parece clave. El artículo habla de 3M y de cómo nació el Post-it de un error. Ese es el tercero. La innovación necesita una cultura que la proteja. Necesita un entorno seguro para experimentar y para fracasar. Si cada error se castiga, nadie se atreverá a probar nada. Atrévete a canibalizar tu propio éxito. Esto es dificilísimo. Apple mató al iPod con el iPhone. Sabían que si no lo hacían ellos, lo haría otro. Construye una nueva narrativa. Reinventarse no es solo cambiar de producto, es cambiar de historia. Burberry pasó de ser una marca de gabardinas para gente mayor a un referente del lujo digital. Perfecto. Esas son las luces. Pero quizá más importantes, para no estrellarse, son las advertencias, el lado oscuro del mito de la reinvención. Totalmente. Las advertencias son el verdadero cable a tierra. La primera, cuidado con el culto al líder. Ninguna de estas empresas fue salvada por una sola persona. Steve Jobs tenía a Tim Cook y a Johnny Ive. Depender de un único héroe es increíblemente frágil. El contexto lo es todo. No copies la estrategia, entiende el contexto. Lo que funcionó para Amazon en el 98 sería un suicidio hoy. La reinvención cuesta tiempo y dinero. La mayoría de las pymes no tienen el colchón financiero de Amazon. La reinvención a gran escala es un lujo. No confundas suerte con genialidad. Marvel y Lego hicieron apuestas de altísimo riesgo que salieron bien. Es vital reconocer el papel del azar. Y la quinta, que para mí es la más importante, reinventarse no siempre es la solución. A veces, lo más inteligente es optimizar, reducir costes o planificar una salida ordenada. La reinvención puede ser un espejismo peligroso. Entonces, para concluir, ¿cuándo es útil de verdad el concepto de reinventarse para triunfar y cuándo se convierte en una trampa, en una expectativa engañosa? Es útil como una mentalidad, como una disposición constante a cuestionar lo que haces y a no ser complaciente. Eso es universal y muy sano, pero se convierte en un mito peligroso cuando se vende como una receta. Estas historias son el ejemplo perfecto del sesgo del superviviente. Celebramos a los 5 que triunfaron, pero ignoramos a los 5.000 que se la pegaron. Para una empresa pequeña, la lección no es intentar ser el próximo Apple. La lección es practicar una adaptación constante, a pequeña escala. Pensar más en evolución que en una revolución que probablemente no te puedes permitir. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Quizá la habilidad más importante en una crisis no sea tanto la capacidad de reinventarse por completo, sino la sabiduría para discernir, para saber si de verdad debes hacerlo, cómo hacerlo con los recursos que tienes y sobre todo hasta dónde puedes llegar. La pregunta final quizá no sea ¿cómo puedo ser como un gigante?, sino ¿cómo puedo construir la versión más sólida y resiliente de mi propio negocio a mi propia escala?